Hola estudiantes, esto todavía es capítulo 7, la segunda parte de vocabulario, pero la información de páginas 314 y 15. Vamos a leer. Los mayas y los aztecas. Los mayas y los aztecas eran dos pueblos que existían en México y Centroamérica cuando llegaron los españoles en el siglo XV. Las dos culturas contribuyeron mucho a la civilización mundial de hoy. Vamos a definir contribuir. Contribuir, otra definición o sinónimo es ayudar o dar. Por ejemplo, darle cosas o ayuda a alguien. Hasta aquí, contribuir o dar mucho a la civilización. La escritura y los números. Hoy día es común que las lenguas o los idiomas del mundo se hablen y se escriban, pero no ha sido siempre así. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura. Ustedes pueden recordar la palabra escritura porque tiene el verbo escribir, pero es un sustantivo. Un sistema de escritura que expresaba la lengua que hablaban. Este sistema tenía cerca de 800 símbolos. Definición de símbolo. Un símbolo es un dibujo que usan para escribir. Dibujo que se usa para escribir. La lengua de los mayas se habla todavía en partes de México y Centroamérica. La escritura de los aztecas mezclaba dibujos y símbolos. Por ejemplo, el número 5 era el dibujo de una mano, porque la mano tiene 5 dedos. Los templos. Los mayas y los aztecas tenían pirámides como parte de su cultura, como aquí pueden ver esta pirámide. Como los dioses eran muy importantes, las dos civilizaciones construyeron sus templos sobre las pirámides. Entonces aquí, encima del pirámide, está el templo. Y este templo se llama el castillo. Es un templo maya encima de un pirámide. Y esta foto fue tomada en Chichén Itzá, en México. Ahora, página 315. Los números y el calendario. Los mayas fueron grandes matemáticos. Descubrieron el concepto del cero, el número 0, un concepto fundamental en las matemáticas que usamos hoy día. Clase, ¿verdad que el 0 es muy importante en las matemáticas? Los aztecas, al igual que los mayas, eran grandes astrónomos. Vamos a definir al igual que. Sinónimo, ¿cómo? En inglés es como as or like. The Aztecs, as the Mayans, like the Mayans, literally, al igual que, to the equal, that or of. Eran grandes astrónomos. Astrónomos. Astrónomos son personas que estudian diferentes planetas, el Sol, la Luna, la Tierra, un planeta específico, etc. Y ellos observan y ven las estrellas y cosas así. Aquí dice, los mayas eran grandes astrónomos y observaron los movimientos del sol desde que salía por la mañana hasta que se ponía por la noche. Entonces, esto también es parte de la definición de astrónomo, una persona que observa los movimientos del sol. Y ellos hicieron ese acto en su observatorio. Este es el observatorio en Chichén Itzá, en la ciudad maya, y se llama el Caracol. Entonces, quiero hablar de esta palabra, se ponía. Básicamente, se ponía es el opuesto de apareció. Entonces, vamos a escribir se ponía.
Eso es el verbo ponerse. Y cuando estamos hablando del sol, cuando el sol se pone, es lo que el sol hace para hacerse de noche. Es cuando el sol desaparece. Entonces el opuesto de ponerse es aparecer. Entonces el sol aparece en el este y se pone en el oeste. ¿Sí? Aquí dice, los mayas no solo estudiaron el sol, sino también las estrellas, los planetas y la luna. Esta palabra sino vamos a estudiar más en la parte de gramática de capítulo 7.2, pero significa but or but rather. Aquí dice sino también, but also las estrellas, los planetas y la luna. Definición de los planetas. Sabemos que la Tierra es un ejemplo de un planeta. Nosotros vivimos en la Tierra y también sabemos que hay 9 en total o algunas personas piensan que hay 8 en total. Error aquí. Planetas. Por favor, corrige eso. Muy bien. Casi terminamos, clase. Aquí tenemos una foto del calendario azteca. Es muy bonito, muy detallado. Y esto también se llama Piedra del Sol. Aquí dice, los mayas y los aztecas tenían 2 calendarios distintos. Uno, el sagrado, el que tenía que ver con los dioses, estaba basado en los dioses y la religión. El otro era como el que usamos nosotros, basado en el año solar de 365 días. Los mayas no sabían cómo ocurrían los eclipses, pero creían que cuando el sol estaba oscuro, esta palabra es importante para asociar con eclipses, era porque los dioses estaban enojados. Entonces, quiero explicar qué es un eclipse. Un eclipse es un proceso de la astrología. Entonces, la definición, si estamos hablando de un eclipse de la luna, es cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Entonces, aquí puse unas imágenes. Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, eso causa una sombra. Entonces, como esta área va a ser una sombra porque el Sol está brillando a la Tierra, pero la Tierra está entre el Sol y la Luna y toda esta área está oscura y causa una sombra en la Luna y eso causa un eclipse. Bueno, clase, eso es todo el vocabulario de capítulo 7, segunda parte. Este video era de página 314 y 15. Entonces tienen 2 videos que pueden usar para estudiar para el examen. Hasta luego.